El último tema del siglo XIX estaría dentro de la restauración y se refiere a un apartado concreto que es la pérdida de las colonias, la guerra de Cuba y Filipinas. El primer punto se refiere a las causas de la independencia, es decir, por qué los cubanos inician este proceso, que no es nuevo, ya lo hemos visto que había habido un paso previo que se paralizó momentáneamente con la paz de San Juan. Por un lado, las ideas liberales se habían extendido por toda América Central y América del Sur ya la había conseguido, Filipinas, etcétera. Por otro lado, la burguesía que vivía en Cuba se quejaba de que el monopolio de determinados productos era favorable a las familias españolas. Se quejaban de esa discriminación. Después había países como Estados Unidos, Inglaterra o Francia que tenían interés económico y que apoyaron esta independencia. Después España no había cumplido las reformas que había prometido en Zanjón. Y por último, España tenía una serie de medidas proteccionistas sobre la economía cubana que beneficiaba a la economía española pero perjudicaba a la cubana, que obligatoriamente tiene que comprar los productos a España cuando los podía comprar al lado en Estados Unidos, que eran más baratos y de mejor calidad. Bueno, ¿cómo se produce la guerra? El punto B, las guerras coloniales. Pues se crea el Partido Revolucionario Cubano y España responde primero enviando a Martínez Campos, que era una persona que conocía la situación y que intenta llegar a acuerdos. Martínez Campos se niega a actuar contra la población civil, que está apoyando el levantamiento, y es sustituido por un militar más radical, que es Valeriano Weyler, que lo que hace es crear una serie de campos de concentración donde mete a la población indígena para que no apoyen a los guerrilleros cubanos. Y eso va a provocar una falta de abastecimiento generalizado y una pandemia brutal y van a morir muchísimos cubanos. Esto va a generar más odio. A la muerte de Cánovas, el gobierno español decide cambiar la política e intenta ofrecerle a Cuba autonomía, sufragio, igualdad de derechos, etcétera. Pero los independentistas cubanos ya no aceptan, aparte cuentan con el apoyo de Estados Unidos. Y en Filipinas pues ocurre algo parecido. Filipinas no era tan importante para España y sobre todo destacaba algunos recursos naturales como el tabaco y sobre todo era un punto comercial y estratégico para llegar a la zona del Pacífico. Interviene Estados Unidos, clave. ¿Por qué Estados Unidos interviene o hace un ultimátum a España? Pues por un lado ellos aluden motivos humanitarios a raíz de lo que ha pasado con los campos de concentración. Después hablan de una doctrina que se llama la doctrina Monroe. Esta doctrina dice que el territorio americano tiene que estar en manos de los americanos y por eso aluden a la supuesta, bueno, ellos defienden la independencia de Cuba por ese motivo. A nivel militar se produce la explosión de un barco en el puerto de La Habana, el Maine, y Estados Unidos culpa a España de haber provocado este incidente. Es la excusa, aunque las investigaciones posteriores demuestran que España no tuvo nada que ver con eso. Bueno, cuando va a empezar la guerra, la mayor parte de la opinión pública piensa que España va a ganar, solamente el Partido Socialista se muestra en contra. Empieza la guerra, España es fácilmente derrotada en Santiago de Cuba y en Cavite y se ve obligada a firmar la Paz de París, por la cual España pierde todas las colonias y tiene incluso que vender otros archipiélagos a otras potencias como Alemania. ¿Qué provoca, qué consecuencias tiene la crisis 98? Pues a nivel humanitario, estamos hablando de unos 50.000 soldados españoles que fallecieron. A nivel político, el sistema de la restauración se mantuvo y siguió funcionando exactamente igual, por lo tanto, políticamente digamos que no hay influencia. A nivel económico, pues muchas familias que dependían del comercio de las colonias se vieron afectadas, por ejemplo las familias malagueñas como los Kroc o los Larios. Sin embargo, no fue tan negativo porque ese capital que estaba en Cuba se reinvirtió en España y económicamente pues no hubo tales consecuencias. A nivel militar, pues se dejó constancia de que España estaba muy atrasada respecto a otros países y España dirigió su atención a otras zonas, en este caso al norte de África. Y sobre todo la consecuencia principal fue a nivel social. Se fue consciente de la pobreza de España respecto a otros países, de la necesidad de modernizar y de cambiar la situación española. Y eso se manifestó a través de dos movimientos. Uno era la generación del 98, que ya los conocéis, la vida en lengua, Machado, Unamuno, Azorín, Baroja, Valle Inclán, Maeztu, pues que hablaban del atraso de España, lo que ellos llamaban el problema español,
Y en esta línea hay otro movimiento que se llama regeneracionismo, donde tenemos aquí en Costa o a Pola Vieja, que coinciden en la crítica de la generación del 98, pero la diferencia es que ellos intentan aportar medidas para intentar salir de esa crisis. Bueno, conclusión, pues por el Tratado de París España pierde los últimos territorios y esto pues va a dar lugar a una situación nueva que hará que ese sistema de la restauración se vaya resquebrajando. Primo de Rivera intentará un poco mantener el edificio en pie y finalmente acabará cayendo. Por último, preguntas cortas de la crisis del 98. ¿A qué país se enfrentó España durante la guerra de Cuba? Estados Unidos. Describa brevemente las causas y consecuencias. Las causas hay un montón y las consecuencias igual. Tenéis que resumir, son 5 o 10 líneas. Principalmente el incumplimiento de Zanjón y el control económico de España sobre la isla y consecuencias sobre todo humanitarias y sobre todo sociales. La llamada crisis del 98, la crisis de conciencia que se produce en España y que denuncia la generación del 98. Vale, siguiente dice, ¿qué líder político cubano encabezó la insurrección cubana junto a Antonio Maceo y Máximo Gómez? José Martí. Explica brevemente la política del gobierno español ante esta insurrección. Aquí tenéis que hablar de cómo se envía primero a Martínez Campos, después a Weyler y después cuando muere Cánovas, cómo se le ofrece a Cuba una serie de derechos.